Hola, ¿qué tal? Buena tarde, sean bienvenidos nuevamente a su programa Planos Paralelos. Por supuesto, me da muchísimo gusto tener pues grandes temas por que usted, claro que sí, también se comunique con nosotros, se ponga al tanto de las discusiones y sobre todo del debate que tratamos de llevarle a usted para que, por supuesto, se enriquezca este programa que pues cada semana le presentamos a usted. El día de hoy, el tema no puede ser menos importante: educación. La educación en San Luis Potosí, la educación en México, la educación a lo largo de lo que ha sufrido en términos de reformas, cambios, mejorías, para bien o para mal. Pues precisamente de ello reside precisamente el tema del día de hoy: reforma educativa, la profesionalización de los maestros, la tecnología en la educación y el rumbo de la educación en México a grandes rasgos. Y me da muchísimo gusto, por lo tanto, dar la bienvenida y presentarles al panel que nos acompaña el día de hoy. Profesor Alejo Rivera Ávila, secretario general de la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sea bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Ingeniero Joel Ramírez Díaz, secretario de Educación del Gobierno del Estado, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Francisco Hernández Ortiz, director de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado, bienvenido. Buenos días. Y pues tomando en cuenta que son completamente expertos ya a lo largo de su trayectoria, a lo largo de su conocimiento de la educación y cómo ha cambiado la educación, la gran pregunta, y yo creo que partamos de ahí: ¿qué tipo de educación tenemos hoy en nuestro país? ¿Es la educación que se necesita o todavía nos falta mucho por avanzar? Quisiera comenzar precisamente con el secretario de Educación del Gobierno del Estado. Gracias. En los últimos años, el sector educativo ha tenido importantes transformaciones, ha habido un esfuerzo importante en el marco de la legislación aún vigente, buscar cada día una educación de mayor calidad, garantizar mejores aprendizajes. Se han constituido e implementado políticas públicas encaminadas a ello. En San Luis Potosí es el primer estado en donde, a propósito de la profesionalización de los maestros, fue el primer estado en que se contó con un instituto de profesionalización de los maestros para precisamente darles acompañamiento en la formación continua y, de cara a las evaluaciones, llegar a las aulas con maestros más capacitados, más actualizados y los mejores, de acuerdo a los resultados de los procesos que tenemos ahora. Este es un tema: la calidad de la enseñanza, la calidad de los aprendizajes, la garantía de ellos. La infraestructura es una parte muy importante, es un gran rubro en la educación, y en San Luis Potosí y en el país ha recibido un apoyo notable, muy importante, con una inversión sin precedentes para mejorar, ampliar o equipar las escuelas de la educación básica y también de media superior y superior en el estado. Otro renglón es la educación inclusiva, la equidad de la educación para los más desfavorecidos, por ejemplo la población indígena, que ha recibido en la mejoría de sus planteles, en apoyos directos a la comunidad educativa, con un programa alimentario muy importante que se duplicó para que todos los casi 30,000 alumnos de la educación indígena tengan alimentación, desayunos calientes. Y muchas de estas escuelas son de tiempo completo, tienen horario extendido para más actividades de formación y los alimentos del mediodía. Se ha dotado de uniformes, tenis, calcetas, uniformes de gala y deportivos a todos los alumnos por tercer año consecutivo, y tenis. Y estas cosas, con las becas, con la alimentación, con los útiles escolares, es parte de esta propuesta que viene planteándose en la propuesta de modificación a las normas que regulan la educación, tanto en la ley vigente como en las nuevas propuestas que estamos recibiendo. En una visión general, estos serían aspectos relevantes que han sucedido en San Luis Potosí. Que ¿Le pondríamos una paloma a la educación en este momento? Hay áreas de oportunidad. Me parece que la prueba Planea, que es un instrumento de medición que bien ha instrumentado el vigente Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, con reactivos muy puntuales y ajenos a la autoridad gubernamental, que los hace un organismo autónomo, nos ha mostrado que en la educación básica, en secundaria, en matemáticas y en español, lo mismo que en primaria,
todavía tenemos áreas de oportunidad, tenemos que mejorarlo. Los resultados de la prueba nos muestran que aunque hemos tenido mejores resultados, al pasar del lugar 14-15 de la tabla del ranking nacional, estamos en el 7-8, pero hay áreas de oportunidad. Ese es un tema muy importante. La infraestructura física de los planteles tiene que seguirse apoyando, es necesario, es un área de oportunidad, aunque se ha hecho bastante, muchísimo, como nunca. Hoy de cada 10 escuelas a 6 se les han hecho mejoras, ampliaciones, obras importantes, prioritarias, y también equipamientos, cómputo. De eso hay que hablar, yo creo que importantísimo, de cara a recortes presupuestales que sin duda alguna significarán retos importantísimos para todas las dependencias, inclusive federales. Creo que educación también tiene lo suyo en términos de ajustar precisamente presupuestos. Desde el punto de vista de los sindicatos, porque es importantísimo, ¿cómo se ve la educación en San Luis Potosí, sobre todo en el crecimiento de un cuerpo pues docente, sin duda alguna, magisterial, que tiene que llegar cada vez más lejos en términos de cobertura en el estado de San Luis Potosí? Sí, muy buenos días, gracias por invitarnos al programa. Es un gusto compartir con estos panelistas esta mesa. Yo creo que la educación en San Luis Potosí está bien. Creo que pudiera estar mejor también. Siempre el hecho de invertir en varios rubros que tienen que ver con lo educativo tendría que mejorar, obviamente. Los maestros de San Luis Potosí siempre han demostrado su profesionalismo todos los días. San Luis Potosí es uno de los estados que tiene alrededor del 98-99% de asistencia de manera general a sus labores en los diferentes niveles educativos, y es algo que yo creo que hay que rescatar, a diferencia de otros estados. Los maestros en San Luis Potosí han hecho lo mejor que pueden de manera muy profesional, amando y queriendo a su profesión, pero luego también hay circunstancias, ¿no?, que tienen que ver. Afortunadamente hoy el gobernador del estado está incrementando el tema de la infraestructura, lo dijo el secretario, pero es tanto el rezago educativo que luego no alcanza, ¿no? Siempre es importante empezar, y yo creo que el gobernador esto le ha apostado, y le ha apostado muy bien, y esto ayuda mucho, el tema de las condiciones, cómo se genera el hecho educativo, ¿no? Luego alguien decía por ahí que hay escuelas que cuando llueve más adentro de la escuela que afuera, ¿no? Es una condición negativa para que ese derecho de enseñanza-aprendizaje, no todo recae en el maestro. Las condiciones, como va el alumno a efecto de poder recibir, seguramente muchos se van sin el alimento. Decía alguien también por ahí que luego los alumnos, más que aprender el A, E, O, U o las operaciones, están viendo a ver a quién le roban su lonche para poder tener algo en el estómago y aprender, estar en condiciones de recibir, ¿no? Entonces son muchas condiciones que definirían el estado de la educación, pero yo creo que por lo que corresponde a los maestros, están haciendo su mejor esfuerzo, están iniciando, o lo han hecho más bien todo el tiempo, invirtiendo en el tema de la capacitación, en irse a superarse. Antes, fuera del estado, hoy en el estado hay oferta educativa, en la normal del estado, en la ENESMAPO, en la ENOGUAPO, en la UPN, a efecto de poder en casa tener opciones de profesionalización, y eso los maestros lo hacen con mucha decisión, con mucho cariño, porque a final de cuentas reconocen que las niñas y los niños están en el centro. El CENTE siempre le ha apostado a tener una educación de calidad, y los maestros nunca van a ser una piedra en el zapato para que sea de esta manera. Francisco Hernández Ortiz, precisamente hablar de calidad de la educación y de los cambios que se han venido dando, pues el semillero, sin duda alguna, pues uno importantísimo es la escuela normal, y sobre todo cuando se habla de tener vocación para ser maestro, que yo creo que es una de las cosas más importantes que debe haber precisamente para poder llevar ese conocimiento a los estudiantes de todo nivel. ¿Cómo se ha visto el panorama? Sobre todo después de que se han hecho tantas reformas y se han tenido que adoptar nuevos sistemas. Bueno, la escuela normal como institución formadora de maestros, en todo momento, en cada una de sus etapas históricas, estamos hablando de 170 años que tiene la normal, podemos darnos cuenta que ha vivido procesos educativos muy importantes, y en cada una de esas etapas ha estado presente la escuela normal. En la escuela normal, en sus aulas, se reflexiona, se problematiza, se analiza estos procesos educativos de los nuevos tiempos, sin duda.
Y en ese sentido, estos planteamientos actuales de reforma, pensando en la formación de los maestros para que respondan a estas nuevas necesidades sociales, la Escuela Normal ha enfatizado sin duda esta parte de la formación inicial, concentrándose en la parte curricular, en el manejo de los contenidos disciplinares, acentuándose en los estudios de lo que sería el español, las matemáticas, las didácticas para las historia, la parte que tiene que ver con las ciencias, tanto ciencias sociales como ciencias naturales, la literatura, el español, además de las didácticas. Y el otro punto fundamental en el proceso de formación de los maestros es el conocimiento de los estudiantes y los contextos donde desarrollan las prácticas profesionales. No es lo mismo un estudiante en una zona rural que un estudiante en una zona metropolitana, por ejemplo. No, hay que canalizar ahí a los maestros. Claro, y hay que conocer los contextos y hay que profundizar en el conocimiento del niño, del adolescente, precisamente para que el maestro pueda responder a esos escenarios diversificados. Por poner el ejemplo de la entidad, no es lo mismo la zona huasteca, la zona altiplano o la zona media. Ahí hay contextos que están de alguna manera mediando también los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Todos estos conocimientos tienen que ser analizados en el proceso de formación de los estudiantes normalistas, precisamente para cuando se integran a la realidad educativa ya en el ejercicio profesional puedan hacer la intervención pedagógica de la mejor manera. Ese es uno de los elementos presentes actualmente en el proceso de formación de los nuevos maestros en San Luis Potosí y en México, considerando que la educación normal es todo un proyecto también de país en donde se forman los maestros, ¿no? Entonces es también importante resaltar esta parte. Una parte básica de la patria de México es la educación. Sin duda alguna es, yo creo, una parte fundamental, toral, de cualquier país y de su desarrollo, su crecimiento, es el nivel de educación que tiene ese país. Y bueno, por supuesto es una responsabilidad grandísima el tener los elementos y sobre todo la calidad educativa de un país para que éste crezca. Queremos hablar en un momento más, vamos a unos mensajes, regresamos y se los quiero comentar. No es que les dé yo el turno, ustedes pueden tomar precisamente el turno que ustedes deseen en los temas que ustedes crean conveniente. En este caso, hablar de reforma educativa y sobre todo, bueno, pues de cara a estos cambios que se han dado, porque se antoja que a esta nueva administración federal pues todavía podamos ver más cambios, sobre todo en términos de lo que es la educación en nuestro país. En unos instantes regresamos con más de Planos Paralelos. Volvemos. Las noticias más relevantes de San Luis Potosí, México y el mundo las encuentras en la portada de planoinformativo.com, el portal de noticias más importante del centro del país. Haz clic en la noticia antes que nadie. La información más relevante de San Luis Potosí, México y el mundo. Contacto Informativo. Las noticias de última hora y actualidad. De una forma rápida y veraz. Contacto Informativo. Lunes a viernes, 9 de la mañana. Vía Facebook Live, en planoinformativo.com y en nuestro canal de YouTube. Contacto Informativo. La noticia antes que nadie. Regresamos con más de Planos Paralelos para todos ustedes a través de planoinformativo.com, su portal de noticias. Tengo el gusto de tener en el foro de este programa al profesor Alejo Rivera, secretario general de la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de San Luis Potosí, el ingeniero Joel Ramírez Díaz, secretario de Educación de Gobierno del Estado, y por supuesto a Francisco Hernández Ortiz, director de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado, que me acompañan en este tema que, bueno, no deja de ser muy, muy importante, que refiere a la educación en San Luis Potosí y estos temas en lo particular como reforma educativa. Quisiera preguntarle, profesor Alejo, sobre todo porque ahorita en el corte platicábamos un poquito de
¿cómo se ve el panorama en términos de San Luis Potosí en lo particular con respecto a los otros estados de la República cuando se habla de reforma educativa? Sabemos que en otros estados pues, ha habido grandes movilizaciones, ha habido paros, ha habido circunstancias pues, muy difíciles en términos de ir adoptando lo que fue en un principio la reforma educativa y ahora de cara a que vuelva a no serlo o cómo llamarlo en un momento determinado a lo que podría pasar con este nuevo gobierno federal. Platíqueme. Sí, yo diría que tiene que ver con el trabajo colaborativo que hace la sección 26, en este caso con la Secretaría de Educación. Yo creo que hemos puesto el interés supremo, ¿no? de la educación a los niños y a las niñas. Y los maestros los han entendido. Esto no quiere decir que haya detalles que luego exijan su derecho, ¿no? Y lo exigen al sindicato y nos hacen hacer el planteamientos serios con respecto a la Secretaría de Educación. Pero los maestros han demostrado su profesionalismo. En los foros de consulta que hizo en aquel tiempo el equipo de transición causados por el maestro Esteban Moctezuma Barragán, en San Luis Potosí participamos con alrededor de 2,000 ponencias, la sección 26, otras tantas, la sección 52, y el foro lo llenamos los maestros del CENTE, porque estamos interesados de participar cuando se discute algo que tiene que ver directamente con los maestros, y eso es parte, yo creo que de la formación, es parte de la identidad y es parte del sentido de pertenencia a la organización sindical que siempre está velando por los derechos laborales, prestacionales y de capacitación de los maestros. Posteriormente, en días pasados, el viernes para ser exacto, hicimos un nuevo foro de consulta que tiene que ver particularmente ya con la esencia de la reforma del artículo 3, 31 y 73, específicamente lo que se pudiera estar viendo en la conformación de las famosas leyes secundarias, ¿no? Que diría yo la letra chiquita de la reforma, para ver cómo se va a implementar. Creo yo, en el ejercicio anterior de la reforma, aún vigente, la reforma pasada, aún vigente, mucha del ánimo de los maestros tenía que ver en la forma de cómo se implementaba, ¿no? Afortunadamente aquí en San Luis Potosí, insisto, la relación con la Secretaría nos permitió, aún en la normatividad, suavizar los procesos a efecto de que los compañeros lo hicieran suyo y pudieran participar. Eso quiero insistir, sin de repente notar alguna molestia en los compañeros, y los escuchábamos. El tema de tener apertura, tener diálogo con los maestros nos permite pues tener a los maestros una vía de escape o de manifestación, inclusive de inconformidad fuerte contra el sindicato, contra la propia Secretaría, pero en los términos de respeto. Y eso nos ha permitido ser a San Luis Potosí un estado propositivo, un estado que le apuesta a la educación, obviamente un estado que sigue exigiendo, un estado magisterial que sigue exigiendo más y mejores condiciones para los maestros, y no solo salarios y prestaciones, más y mejor capacitación. Dentro de lo que es la reforma educativa, bueno, se habla inclusive también del regreso, inclusive de figuras emblemáticas dentro de lo que es los sindicatos, por ejemplo, la maestra Elbester Gordillo, quien se hablaba de que, bueno, pues podría otra vez volver a buscar precisamente el liderazgo de lo que son los sindicatos. Si esto se está hablando de una regresión o se está hablando de que puede mejorar incluso, ¿cómo lo ven ustedes, sobre todo en el panorama de también político, de alguna manera? Sí, mira, el sindicato, el CENTE, somos todos. El CENTE no es de una persona. Hoy tenemos en la persona del maestro Alfonso Cepeda Salas, nuestro secretario general, dirigencia nacional electa democráticamente conforme a nuestros estatutos, que no hizo esta administración sindical, sino en su momento se fueron construyendo la normativa de cómo hacer nuestros procesos sindicales de elección de las dirigencias delegacional, de centro de trabajo, seccional, estatal y nacional, muy precisas, donde colaboraron y participaron muchísimos compañeros, ¿no? El dirigente hoy en turno, el maestro Alfonso Cepeda, fue electo democráticamente en el febrero de 2018 en un Congreso Nacional. Para llegar al Congreso Nacional se hicieron reuniones en los municipios, en las escuelas, en los niveles, y cada quien eligió a quien creía que iba a defender sus derechos y hacer las mejores propuestas. Después salieron delegados al comité seccional y los maestros decidieron quién fueran sus delegados para participar en el Congreso Nacional. Y el Congreso Nacional,
como lo marca el estatuto, a la hora de la elección de la dirigencia y de los órganos nacionales de gobiernos, cada quien recibió, al escuchar su nombre, recibió una papeleta, se hizo a un lado para que en una urna escribiera lo que le considerara a su juicio poner para elegir en su momento, y bien hubieran podido poner cualquier nombre, ¿no? Más sin embargo, los más de 4,000 delegados representando a casi 2.200.000 compañeros trabajadores de educación agremiados del CENTE, eligieron en aquel tiempo al maestro Juan Díaz de la Torre y como secretario general al maestro Alfonso Cepeda Salas. Hoy las circunstancias se dio que el maestro pide licencia de manera indefinida al maestro Juan Díaz de la Torre y al frente queda el maestro Alfonso Cepeda Salas. Entonces, no hay dirigencia interina, no hay dirigencia en vía de mientras, es una dirigencia que termina su periodo sindical el febrero del 2024. Y será democrático lo que venga, ¿no? Como ha sido siendo todos nuestros... Porque luego la gente piensa que, a ver, esta delegación, que diga Alejo quién va a venir. No, o sea, acaba de tener un proceso la sección 52 ejemplar, un proceso cívico-sindical ejemplar, en donde a pesar de lo que se escuchaba luego en redes, los maestros dieron una muestra de civilidad sindical para que en base a nuestros documentos básicos, nuestros estatutos, eligieran una dirigencia sólida y fuerte en manos del maestro Martín Rodríguez. Ingeniero Joel Ramírez, también preguntarle, reforma educativa. Pues se hizo un esfuerzo por mejorar, por evaluar, por hacer, bueno, pues un sistema que finalmente se creía, bueno, pues era el mejor en términos de poder llevar a la calidad educativa a un nivel más elevado, bueno, pues con mayor calidad. Sin embargo, bueno, pues esto puede cambiar. ¿Cómo lo han visto ustedes, sobre todo en términos de todo lo que se ha estado avanzando y ahora enfrentar pues otras nuevas propuestas? Sí, hemos venido viendo, conociendo de las propuestas legislativas que se han presentado en el Congreso de la Unión para modificar el marco jurídico y mejorarlo. Todo es perfectible, que regula la educación. Y en términos generales vemos con agrado que los maestros siguen proponiendo al momento de hacerse estos espacios de consulta. En el Congreso de la Unión se abrieron distintos foros, distintos momentos y espacios para conocer, los legisladores conocer las propuestas que tienen los académicos, los agremiados en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, los maestros, los padres de familia, los investigadores, en fin. Y ahora que vemos traducido en documentos, tanto la iniciativa del Ejecutivo Federal como una otra que presentó un bloque de 4 partidos políticos, vemos con agrado que sigue prevaleciendo la intención de que, citaré algunos ejemplos. La educación inicial, que no está en norma, está propuesto para que la ley se contemple como un nivel educativo de la mayor importancia. Siguen planteando ambas propuestas de la equidad, de la enseñanza, de la equidad e inclusión de la educación. Se sigue señalando con mucha puntualidad que la calidad de la enseñanza se siga garantizando o buscando con mejores resultados a partir de hacer procesos de asignación de los espacios en la docencia mediante mecanismos transparentes, equitativos, que reconozcan la experiencia, el conocimiento y la formación de los docentes, que eso es lo que prevalezca, independientemente de la figura que las leyes secundarias y la norma constitucional, cómo quede definido. En este momento está la discusión en la Cámara de Diputados, pero este es un tema que hacen suya las propuestas. Se sigue hablando de la autonomía y preservar la educación superior, las universidades públicas, la autonomía de las mismas. Se está proponiendo en las iniciativas y en los acuerdos que conocemos hasta ahora que la educación superior esté garantizada para toda la comunidad, y es estos temas los que nos muestran que hay un magisterio dominantemente de acuerdo en estos temas que son de la mayor importancia en la educación. En San Luis Potosí, no puedo dejar de mencionarlo, históricamente ha habido una participación, una colaboración muy comprometida de los maestros. El hecho de que en este estado las cosas
estén en un entendimiento, en un diálogo permanente, en la búsqueda de acuerdos entre la representación, las agrupaciones sindicales, la autoridad, tiene que ver con la responsabilidad del magisterio, tiene que ver con lo que históricamente los maestros potosinos han abordado, ya lo dijo el doctor Francisco, director de la Normal. Históricamente, todas las transformaciones, los grandes cambios que ha habido en la educación, en San Luis Potosí el magisterio ha estado dispuesto, comprometido y ha participado y colaborado en ello. Aquí en San Luis, en estas últimas etapas, alrededor de 18,000 maestros que han participado para buscar un espacio en la docencia, han presentado su examen para hacerlo. La promoción, más de 7,000 maestros han creído en esos mecanismos. Si estos se modifican o cambian, las iniciativas recuperan la esencia, es decir, siguen estas iniciativas pensando o proponiendo que haya mecanismos transparentes de reconocimiento a la calidad y a la formación y actualización de los maestros. Entonces, la educación en San Luis Potosí, aun cuando hay retos, aun cuando hay áreas de oportunidad, por ejemplo, requerimos una mayor cobertura, se cargar más las preparatorias, la educación media superior, algunas regiones que están carentes todavía más cerca del lugar donde están los alumnos, aunque se ha incrementado la matrícula en más de 14,000 espacios en estos 3 años, sigue haciendo falta en la zona media y altiplano que tengamos más servicios de preparatoria en las zonas donde hay una demanda importante y no obligar a que el maestro, es decir, a que los alumnos vengan a donde están los planteles. Hay necesidad, pues, de una mejor cobertura, pero hay cosas importantes. El fortalecimiento de la educación normal en el Estado y en el país está fortaleciéndose y mejorándose de manera considerable. Seguramente el doctor Francisco nos puede hablar de la experiencia local en ese sentido. Pero en síntesis, me parece que en San Luis Potosí, repito y destaco, hay un magisterio comprometido. Importante eso y sobre todo, bueno, pues hablar, vamos a mensajes, vamos a regresar en un momento más, hablar del futuro que tiene San Luis Potosí en este sentido. Sabemos que, bueno, finalmente no es una sociedad estática, es una sociedad cambiante. Los jóvenes están cambiando, la forma en la que les llega la información es otra y, bueno, pues finalmente también yo creo que eso tiene que ver o va a tener que ver también con la actualización, la tecnología, el rumbo que se tendrá que tomar, sobre todo la profesionalización de los maestros, que es importantísimo, uno de los rubros yo creo más importante que tiene que ver precisamente con lo que nos espera para San Luis Potosí. En unos momentos regresamos con más de Planos Paralelos, volvemos. Las noticias más relevantes de San Luis Potosí, México y el mundo las encuentras en la portada de planoinformativo.com, el portal de noticias más importante del centro del país. Haz clic en la noticia antes que nadie. La información más relevante de San Luis Potosí, México y el mundo. Contacto Informativo. Las noticias de última hora y actualidad de una forma rápida y veraz. Contacto Informativo. Lunes a viernes, 9 de la mañana. Vía Facebook Live, en planoinformativo.com y en nuestro canal de YouTube. Contacto Informativo. La noticia antes que nadie. Regresamos con más de Planos Paralelos. El día de hoy, el gran tema de educación en San Luis Potosí, sin duda importante de cara a lo que es la reforma educativa, a lo que es la profesionalización de los docentes, la tecnología en la educación y el rumbo que hay precisamente de nuestra educación en México y en San Luis Potosí. Y quiero pasar directamente, estamos platicando el día de hoy, déjeme le comento, tengo la presencia del profesor Alejo Rivera Ávila, secretario general del sindicato de la sección 26 del CENTE de San Luis Potosí, el ingeniero Joel Ramírez Díaz, secretario de Educación del Gobierno del Estado, que también nos acompaña, el doctor Francisco Hernández Ortiz, director de la Benecentenaria Escuela Normal del Estado, que también nos acompaña y quien agradezco desde el inicio de este programa. Y retomando esto que estábamos platicando hace unos instantes, que hemos platicado ya de reforma educativa, de la situación en la cual, bueno, pues se ha logrado pues esos consensos entre el sindicato, entre las autoridades de educación hacia el rumbo que lleva San Luis Potosí, pero
el hablar de cómo actualizar hoy en día a los maestros de cara a una juventud, a una niñez, con otro tipo de dinámicas, con otro tipo de perspectivas, con acceso a información, inclusive a través de internet, de las redes sociales, implica un reto, sin duda alguna, para poder también preparar a los maestros en este sentido. Sin duda, en el caso de la escuela normal ha implementado acciones con la idea de fortalecer la formación inicial. Eso implica crear las condiciones institucionales para que los estudiantes puedan acceder a las tecnologías de la información y la comunicación y además puedan utilizarlas y además puedan estudiarlas para poder ellos utilizarlas en las aulas, en la enseñanza. Aquí son de dos formas, uno es para que se les ayude a su formación y el otro es para que las implementen en su uso en las aulas. Y esto implica estudiar modelos donde esté esta parte del aprendizaje que tiene que ver con la parte virtual. Hay que desarrollar habilidades y hay que también construir estas experiencias de modelos virtuales del aprendizaje. Estos son temáticas relativamente nuevas, necesarias, precisamente para ser congruente con el planteamiento educativo nacional de la educación, hablando concretamente de la educación básica, ¿no? Necesario que los niños accedan a las tecnologías, que la escuela primaria acceda a las tecnologías, lleve a los alumnos al uso de las tecnologías, y eso implica que los maestros que se estén integrando a estos centros educativos pues lleven esos cimientos, ese conocimiento. La escuela normal está trabajando en ello. Creó en el 2004 un centro de información científica y tecnológica donde integró toda la parte de lo que es todo el sistema bibliotecario, integrando una biblioteca virtual, integrando también un repositorio y además todo un área especial para las tecnologías. Eso sin duda ha fortalecido sobremanera a los estudiantes que se están formando para ser profesores. Ese es un ejemplo de cómo la educación actual requiere la integración de estos nuevos conocimientos en esta era global donde está el conocimiento como punto medular. Necesariamente esto tiene que incidir también en la formación y esto está también articulado con los planes y programas de estudio para la formación de maestros. Ese es un ejemplo. Es importantísimo esto, sobre todo, bueno, yo voy a hablar un poco de mi ejemplo, de lo que a mí me tocó en mi momento, porque me imagino que ya han cambiado mucho, pero a mí me tocó todavía un maestro que sí traía su metro y que nos daba, si hacías mal algo, te portabas mal o alguna situación de conducta, pues con el metro, ¿no? Con lo que tuviera. Me tocó, bueno, pues inclusive unas circunstancias que tenían que ver con ir a la biblioteca. Creo que ya ningún estudiante va a la biblioteca. Hoy en día yo creo que ya todo es a través de sistemas de informática donde, bueno, la información o los datos pues se pueden googlear, como dicen ahora los jóvenes, ¿verdad? También en este aspecto. Todo esto va cambiando, pero también circunstancias que no dejan de ser un reto importantísimo que tiene que ver con la seguridad en el interior de los planteles, con las garantías precisamente de que esta educación pueda llegar precisamente a buen puerto, sin que ésta sea interrumpida por circunstancias que posiblemente no sean ajenas a la educación propiamente, sino sean más bien circunstanciales en términos sí de pobreza, en términos de inseguridad, en términos de falta de recursos, en términos de falta inclusive de conocimiento, de voluntad o de vocación por parte de los maestros. Y yo quisiera que desde su punto de vista me dijeran, ya sabemos cuáles podrían ser las fuertes, pero ¿qué es lo que nos falta? Porque yo creo que a partir de aquí yo creo que sería muy importante hacer esa reflexión, empezando por usted, ingeniero. Sí, bueno, las tecnologías en la educación son herramientas indispensables, son una realidad y son una parte del equipamiento, de los aditamentos, de los recursos que tiene que hacer suyos el sector educativo, la educación, los educadores y los educandos, ¿no? Esto es importante. Aquí en San Luis Potosí hay algunos avances, hemos tenido en estos años por iniciativa y creatividad y mérito de maestros de un equipo que colabora en esta educación, se ha construido la plataforma estatal de la información educativa. Ahí en esa plataforma está toda la información para que a través de una aplicación en el teléfono celular
en las dos principales plataformas de las principales empresas de telefonía celular, los padres de familia y los alumnos puedan acceder a sus calificaciones. Está ahí la cosa de que no le enseño la boleta como antes, y no, ahora sí ya sé todo cómo anda el muchacho. Basta ingresar la CURP del Sí. alumno, Ajá. ya sea él o sus padres, Sí. y obtienen las calificaciones de los últimos años desde luego del ciclo escolar en curso, con una aplicación que se llama justamente Calificaciones San Luis Potosí, en donde de esa manera los padres de familia pueden estar al tanto del desarrollo del rendimiento y de los documentos para imprimirlos. Solo basta estar próximo a un lugar donde tengan la conectividad. Y qué importante que los padres, sobre todo esto, que estén interesados, ¿no? Porque es importantísimo eso, porque una parte es la educación que se da en la escuela, pero otra importantísima la que se da en el hogar, y sobre todo cómo se involucra el padre, ¿no? Yo creo que la inmensa mayoría de los padres de familia siempre estarán interesados en el desarrollo de los alumnos, de sus hijos, pero el trabajo, las actividades del día a día muchas veces no permiten que la participación presencial en las reuniones con los directores de los planteles, con los maestros, se lo cancela. Entonces esta herramienta posibilita esto, pero no es todo. Esta herramienta es una plataforma que permite a los directores de los planteles y a los maestros conocer el aprendizaje, el grado de rendimiento, o en el otro sentido, el bajo rendimiento de los muchachos en las aulas, y esto le permite planear, solo con la información registrada en la plataforma, las áreas de oportunidad, el apoyo de mecanismos de atención más puntual a determinados alumnos porque haya tenido algún retroceso o alguna dificultad en alguna de las materias o en alguna gama de los servicios educativos que se brindan en el aula. Pero también los maestros ya no tienen que ir en los fines de cursos a la secretaría a hacer un pago para imprimirle sus certificados, porque esta misma plataforma permite imprimir, insisto, si el maestro está en la sierra de Tamazunchale y en alguna comunidad cercana a las que ya tienen conectividad, pues basta que lleve el papel y hacer la impresión de las calificaciones, y de manera más cercana, más próxima. Y estas cosas no son más que ya la realidad, las herramientas que nos obligan con creatividad y con recursos, para obtener los recursos, pues seguir equipando nuestros planteles, seguir dotando de estas herramientas a las escuelas. El Instituto de Profesionalización del Magisterio tiene en línea una cantidad muy diversa de cursos para la actualización docente de los maestros. Tan solo en este periodo de este año, en el instituto se han acercado más de 6,000 docentes a conocer la diversidad y a tomar el modelo, casi un traje a la medida en las áreas de oportunidad donde estimen necesarios los docentes para actualizarse. Claro, tenemos 7 sedes en el estado. El centro de coordinación hasta está en la capital, y en Tampacán, en Tamazunchale, en Rayón, en Tamuín, en Hidalgo, en Cedral, tenemos un centro sede próximo a los maestros que están en esa región, pero además hay 25 centros de maestros con equipamiento, con docentes, con personal capacitado para acercar precisamente esta diversidad de opciones para la actualización del Desde su punto de vista, ingeniero, ¿qué nos hace falta todavía? Son muchas cosas. Todavía, por supuesto, la educación es interminable. Ya había dicho hace un momento yo que la inclusión, mayor inclusión. Tenemos áreas o zonas del estado o condiciones de poblados que no tienen todavía los mismos planteles en equipamiento, en toda la cobertura de todas las materias, de las prácticas de educación física, en fin, que tenemos que seguir atendiendo. La inclusión, la equidad es un tema también para los más desfavorecidos, que luego están localizados, como lo es el segmento de la población indígena, en zonas más apartadas que merecen más puntual atención. Desde luego seguir mejorando la cobertura, decía yo, en media superior y en la educación superior. Yo creo que tenemos que seguir trabajando en todo aquello que sea útil para la calidad de la enseñanza. Estos son algunos ejemplos. Profesor Alejo. Sí, yo diría dos temas. Uno, por el tema de la deserción, el abandono de los alumnos en cualquiera de los niveles, a lo mejor más en el nivel medio superior y superior. Yo creo que también tiene que ver con un tema de valores, ¿no? El presidente hoy está impulsando mucho el asunto del rescate de los valores. El CENTE se ha sumado a esta iniciativa y lanzamos una campaña en la semana pasada. Se nos empató con
la campaña de una encuesta para conformar el Pliego Nacional de Demanda de Seguridad Social, pero estamos impulsando, la idea es tener pláticas con padres de familia, con nuestros propios alumnos, impulsados por el excelente afecto de que los niños, los jóvenes regresen a lo que en su mente tuvimos nosotros, ¿no? de valores para el tema del respeto, de la obediencia, la relación con el amigo, con el prójimo, para que en la medida que se puedan encontrar con sus compañeros, pues les sea un espacio agradable, idóneo y sumado con las tareas propias que los maestros les dejan o tienen en el transcurso de la escuela, no sea motivo eso para que abandonen el aula, ¿no? Y por otro lado, retomando el tema del Instituto de Profesionalización, tienen la opción de que en base a las evaluaciones hay alguna situación de área de oportunidad a efecto de que los maestros puedan decir, bueno, yo puedo ir, háganme un curso exprofeso para esto, lo hace el instituto, ¿no? Quiero agregar también que el instituto fue una propuesta de la organización sindical aquí en San Luis Potosí, el primer instituto a nivel nacional de profesionalización. De ahí yo creo que son 10 estados que ya lo tienen. Fuimos ejemplo a nivel nacional, pero también el CENTE tiene una plataforma, una fundación que se llama el Sistema Nacional de Desarrollo Profesional, SINADEP. Es un símil del instituto, pero en el sindicato, donde también hay oferta educativa, hay oferta de cursos de valores, hay un sinfín de cursos que permiten, por un lado, a los nuevos ingresos, a la gente que egresada de las normales, tener un diplomado que les permita llegar todavía en mejores condiciones a enfrentar el proceso de ingreso al servicio. Y por otro lado, aquellos compañeros que, cumpliendo con los requisitos, quieren ser directores, subdirectores, jefes de enseñanza, pues se hace un curso específico para ellos también a través de esta plataforma, y ellos, cumpliendo esta parte, llegan todavía mejor preparados a su examen, ¿no? Importantísimo esto. Vamos a mensajes, vamos a regresar ya con lo que es esta parte de lo que serían las conclusiones, sobre todo en términos de cómo podríamos proponer, porque yo creo que también se trata mucho de eso, tener mejores niveles de educación en San Luis Potosí. Yo creo que cada trinchera es importantísima, sobre todo, bueno, pues hablando precisamente de la formación de los profesores, de lo que es en sí el gremio, importantísimo, cada vez más grande, de los maestros en San Luis Potosí, y esta parte de la autoridad que rige y es rectora precisamente de todos los sistemas y de todos los procesos que se dan de la educación y sobre todo de la infraestructura educativa en el estado. Volvemos en unos instantes, ya volvemos. Las noticias más relevantes de San Luis Potosí, México y el mundo las encuentras en la portada de planoinformativo.com, el portal de noticias más importante del centro del país. Haz clic en la noticia antes que nadie. La información más relevante de San Luis Potosí, México y el mundo. Contacto Informativo. Las noticias de última hora y actualidad, de una forma rápida y veraz. Contacto Informativo. Lunes a viernes, 9 de la mañana. Vía Facebook Live, en planoinformativo.com y en nuestro canal de YouTube. Contacto Informativo. La noticia antes que nadie. Regresamos con más de Planos Paralelos, el tema educación, reforma educativa, San Luis Potosí, sin duda importantísimo el día de hoy. Desde el inicio de esta mesa me han acompañado el profesor Alejo Rivera Ávila, secretario general de la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en San Luis Potosí, el ingeniero Joel Ramírez Díaz, secretario de Educación del Gobierno del Estado, por supuesto que también nos ha acompañado desde el inicio, y el doctor Francisco Hernández Ortiz, director de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado, quien agradezco mucho el que esté con nosotros, y hemos estado platicando de diversos temas, y es el momento de darle conclusión a esto, que refiere precisamente al momento que requiere hoy por hoy nuestro estado San Luis Potosí. Tenemos una zona altiplano, una zona media, una zona huasteca, con diferentes retos que sin duda alguna tienen que ver precisamente con las distancias,
con las condiciones socioeconómicas, con las circunstancias también culturales, por supuesto, y que cada una de las regiones pues implican diferentes situaciones que no dejan de ser retos, y sobre todo desde cada trinchera el poderlo ver así. Desde la formación de los docentes, el que cada día, bueno, pues se esté definiendo más esta vocación a no solamente el querer estar frente a un aula, sino más bien hacer una carrera profesional, como profesional propiamente dicho de la educación. ¿Cómo se perfila precisamente para ustedes, sobre todo el futuro de San Luis Potosí? Bueno, en el caso de la formación de maestros y desde la mirada de la escuela normal como institución que tiene esta responsabilidad, un punto claro que tiene definido es el cuidar el desarrollo curricular. El desarrollo curricular de todas sus carreras, pensando en que ahí se encuentra el conjunto de contenidos culturales que le permiten al estudiante normalista hacer los análisis de los procesos educativos, de los procesos de aprendizaje, de los procesos de enseñanza, además de los conocimientos disciplinarios que están o que van a ser acercados a los alumnos en las aulas, ¿no? Entonces esa parte curricular es un asunto que hay que cuidar, que hay que darle seguimiento, que eso involucra a que los profesores de la escuela normal tengan que capacitarse para poder impartir las cátedras, los cursos, orientar a los alumnos y desde luego vincularse con las necesidades de la educación básica. Esa es una parte sustantiva que la escuela tiene que cuidar. El otro aspecto es el de todos los apoyos que complementan a la formación, que es la parte cultural, la parte de desarrollo humano, la parte deportiva, que acompaña a la formación académica, que acompaña la formación académica de los estudiantes, ¿no? Importantísimo, sobre todo de cara a pensar que no debe ser nada más muy fácil, porque muchas veces dicen, bueno, pues una carrera normalista pues es algo sencillo a diferencia de otras carreras, y yo creo que debería ser al contrario, dado la gran responsabilidad que implica el convertirse en maestro, ¿no? Claro. No como una circunstancia tal vez alterna a otras cosas que pudieran resultar sencillas, sino más bien como ser médico, como implica una gran responsabilidad, y que aprobar una carrera de medicina, bueno, implica también aprobar materias que son particularmente difíciles. ¿En la normal se tiene ese perfil o va hacia ese rumbo? A mí me gustaría tocar dos conceptos que desde mi punto de vista son esenciales, porque esto le da razón a la necesidad de formar maestros. Uno de ellos es la palabra educación, la connotación que tiene educación, lo que significa educar. Y el ser humano nace, pero para que se convierta en persona necesita ser educado. Y esa parte de guiar, de orientar, le toca, sí, en primera instancia a los padres, pero de manera formal le toca a los maestros. El llegar a la connotación de persona implica tener desarrollado un conjunto de capacidades como conocimientos, como habilidades, como valores, y estos tienen que construirse de manera integral, y eso le toca hacerlo a un maestro, porque es el que educa de manera formal en las instituciones. Y aquí se integra otro concepto que a mí me parece muy valioso, de la responsabilidad que tiene el Estado de la educación. Ese es un asunto que se ha discutido históricamente y en el que estamos totalmente de acuerdo, o sea, la responsabilidad que tiene el Estado para encauzar la educación de sus ciudadanos. Por lo tanto, debe de buscarse aquel modelo que mejor responda a las necesidades sociales que se viven actualmente. Y estamos en búsqueda de eso y estamos en la construcción de eso, pero esa es una responsabilidad de todos los involucrados, desde los padres de familia, desde las autoridades en todos los niveles y todos los que integramos la sociedad. Eso es un asunto que se discute en las aulas de la escuela normal cuando se está formando a un profesor. Y esto tiene que ver con la identidad, con el sentido de pertenencia a la carrera, a lo que implica ser docente. Y ahí
se cultiva desde los primeros semestres y desde luego se va cosechando a lo largo del ejercicio profesional. Entonces, el estudiante tiene que entender y comprender que la carrera docente es una carrera de vida y no es como a veces se interpreta, ¿no? Entonces, eso es lo que está haciendo la escuela normal y creo que pues tiene retos sin duda muy importantes que los está asumiendo y pues vamos en conjunto caminando. Muchísimas gracias. Conclusiones, ingeniero. Sí, bueno, sí es un tema de la mayor importancia a lo que hace referencia el doctor Francisco Hernández. Nosotros consideramos que la tendencia actual y la realidad en el país y en el mundo es que hay que fortalecer el aprendizaje para la vida, formar a los muchachos en un proyecto que puedan hacer para su propio destino. Es decir, no solo las capacidades cognitivas, sino también las socioemocionales, que les permitan identificar una ruta y un camino en su formación. El CETAD de Educación planteaba 30 puntos fundamentales, Esteban Moctezuma, para la educación, y hablaba de fortalecer mucho la convivencia. Este es un gran tema. La convivencia escolar en el interior de los planteles, entre la comunidad, con los maestros, la relación entre padres de familia, etc., es un tema de la mayor apremio y en ese sentido, bueno, hay retos, hay áreas de oportunidad, lo mismo que la prevención de las adicciones. Nuestros planteles tienen y corren el riesgo de que no se atiendan puntualmente. La prevención de las adicciones es un tema que nos ocupa y nos preocupa. Y la detección, ¿no? También. La detección, y bueno, aquí hay una gran labor y un gran esfuerzo compartido de los maestros, pero con los padres de familia. En ese sentido, bueno, pues hay retos, hay cosas que se están haciendo, hay un programa transversal de prevención que se llama la seguridad escolar, compromiso de todos en San Luis Potosí, pero aquí tenemos mucho que hacer. En ese sentido, el secretario hablaba también del respeto por la naturaleza, que es el fomento también a una labor en la educación que puede tener alcances muy importantes y desde luego a la diversidad cultural. Pero me detendría en esta parte tan importante que es la convivencia, la prevención, la deserción. Muchas veces tenemos, ahí está, un hecho, los embarazos tempranos en algunos niveles educativos. Todo este es un tema que tan solo este tema sería materia de un análisis, de un gran esfuerzo, así es. Pero es un tema del que nos debemos ocupar. Por otro lado, decir que nuestros planteles de educación media superior y superior, pues cada día debemos trabajar más para formar a los profesionistas y a los técnicos que demanda el desarrollo de cada zona. San Luis Potosí vive un momento extraordinario de crecimiento, desarrollo económico, de un gran despliegue de la industria, sobre todo la automotriz, y tenemos una demanda muy importante de técnicos y de profesionistas que deseamos sean los locales, los que tengan estos espacios. En este sentido, la educación dual se vuelve y se convierte en una parte muy importante de la formación de este modelo de educación, en donde el alumno se forma en el aula, pero también al mismo tiempo en la empresa. Es un reto y una realidad, y además es una posibilidad enorme la que damos a nuestros futuros técnicos y profesionistas de San Luis Potosí, si logramos ofertar a la empresa los profesionales que demanda el desarrollo económico del Estado. ¿Cuántos maestros hay en San Luis Potosí? Son entre educación pública y privada, incluida la educación media superior y superior, alrededor de 51,000 maestros. 51,000 maestros. En toda la comunidad educativa, repito, pública y privada, en todos sus niveles. ¿Salen la cantidad de maestros que requiere el Estado en este caso? Aquí la cantidad de estudiantes que egresan de la escuela normal son pocos, yo diría, con todavía la necesidad de la entidad. Sí. La planta docente existe, está la educación básica en San Luis Potosí está cubierta. Somos un estado que tenemos uno de los mayores porcentajes de cobertura de brindar educación básica, y los maestros que se han formado a través de distintas generaciones son los maestros que están en los planteles. Adicionalmente las escuelas formadoras de docentes como la ABCN, como el CREIN, como otras normales que hay en las regiones, pues van aportando los nuevos docentes, los nuevos maestros que tienen ya bajo su responsabilidad cuestiones como el tema del idioma inglés, que se está instituyendo como una de las carreras en las propias escuelas normales para que
la educación bilingüe, la educación de 2 idiomas, la formación de maestros que enseñan a los futuros jóvenes. En este sentido, bueno, pues hay cobertura y hay los docentes suficientes en San Luis Potosí. Bueno, pues es así como hemos llegado precisamente al final de este espacio de noticias, bueno, este espacio precisamente también de información y de debate y sobre todo de charla, lo que es Planos Paralelos. Con el gusto de haberle llevado a usted, quiero agradecer precisamente al ingeniero Joel Ramírez Díaz, secretario de Educación del Gobierno del Estado, el que haya estado con nosotros y que haya compartido, bueno, pues toda esta información, sobre todo de cara a lo que es algo tan importante como es la educación en San Luis Potosí. Muchísimas gracias. Por supuesto también doctor Francisco Hernández Ortiz, director de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado, que estuvo con nosotros precisamente. Y bueno, también al profesor Alejo Rivera Ávila, secretario general de la sección 26 de la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que también estuvo con nosotros. Y bueno, por supuesto, con todo esto que refiere a los temas de la educación y hacia dónde va el Estado potosino. Yo le deseo que pase una excelente tarde. Hasta la próxima.